Hola, soy Kurt y bienvenidos a MedTap por Medical Tourism México, donde exploraremos de forma sencilla las diferentes opiniones y puntos de vista que hay sobre tratamientos, procedimientos y cirugías que se ofrecen en la República Mexicana, así como conocer las nuevas tecnologías y avances de la medicina. Mantente informado y consulta a tu médico. En este episodio platicaré con el Dr. Ricardo García, cardiólogo intervencionista con más de 5 años de experiencia y que tiene su práctica en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Mi objetivo es conocer más sobre los procedimientos mínimamente invasivos y las condiciones que trata un cardiólogo intervencionista. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio del día de hoy, donde nos tocó platicar con el doctor Ricardo García, que es cardiólogo intervencionista que se encuentra en la ciudad de Monterrey, en el Hospital Ángeles. Hola, ¿qué tal? Buen día, doctor. ¿Cómo se encuentra? Hola Kurt, ¿cómo estás? Muy buenos días. Agradecido por la invitación, emocionado también y gracias también a todo tu público por su atención. Pues queríamos empezar un poquito por preguntarle qué lo impulsó a estudiar cardiología. Pues fíjate que todo inició desde secundaria, al yo tener 13, 14 años, con un proyecto de investigación. Y en el proyecto de investigación para una feria científica me tocó exponer el aparato circulatorio. Entonces se me ocurrió comprar un corazón de vaca y hacer todas las conexiones de las arterias. Y con una bomba hidráulica de los que se consiguen o se utilizan para los aparatos de refrigeración, hice todo el aparato circulatorio con el corazón de vaca. Y el estudiar el corazón para ese proyecto fue lo que me maravilló. Saber que es un órgano tan espectacular, tan maravilloso en su actuar. Desde ahí fue cuando me enamoré de la cardiología, fíjate. En realidad, desde esa edad, yo ya sabía que quería ser cardiólogo. Entonces, la decisión de estudiar medicina no fue muy difícil. Yo ya sabía lo que quería y hacia dónde iba. ¿Cuántos años de carrera son? Después de estudiar medicina y luego empiezas cardiología y luego intervencionismo, ¿no? Sí, son 7 años de medicina general, luego 5 años de cardiología y luego 2 años más de intervencionismo, de cardiología intervencionista. Yo hice 14 años para ser cardiólogo intervencionista. Esa es dedicación. Oye, ¿y qué ha pasado con el corazón de la vaca? ¿Dónde lo tienes todavía? No, ya al final ahí se perdió en, en los desechos biológico-infecciosos. Sí, no, ya. Pero saqué 10. Todavía lo tengo ahí atrás. Excelente. Sí. Desde ese entonces, fíjate. Aquí mucha gente tiene duda, por ejemplo, ¿qué es cardiólogo clínico, cardiólogo hemodinámico, cardiólogo intervencionista, especialista cardiovascular? ¿Nos podrías ayudar un poquito a aclarar estos términos? Sí, claro. Mira, la cardiología se divide en diferentes ramas. Cardiólogo clínico es el cardiólogo que ve y trata las enfermedades del corazón con medicina, nada más. El cardiólogo intervencionista es aquel que, aparte de ser cardiólogo, porque para ser cardiólogo intervencionista tienes que ser cardiólogo clínico, tiene las herramientas o las técnicas para resolver ciertas enfermedades del corazón mediante intervencionismo. El intervencionismo significa hacer procedimientos, no podemos decir que es una cirugía porque el concepto de cirugía es a corazón abierto y aquí no es a corazón abierto, es por mínima invasión. Entonces, intervencionismo se refiere a arreglar problemas del corazón ingresando, digamos, el aparato circulatorio a través de las arterias o de las venas, ya sea del brazo o de la pierna o incluso del cuello, y a través de ahí llegar hasta el corazón y arreglar algún problema. Una confusión frecuente es con los cirujanos cardíacos o cardiovasculares, que ellos tienen una formación totalmente diferente. Ellos no hacen cardiología, ellos hacen cirugía, después hacen una subespecialidad en cardiocirugía. Y ellos sí, la forma de resolver los problemas es a corazón abierto. Entonces, depende del tipo de enfermedad o del tipo de problema, si se puede arreglar por intervencionismo, es decir, mínima invasión, o por cirugía a corazón abierto. Y son especialidades diferentes. Dentro de la cardiología hay otras subespecialidades, como por ejemplo el electrofisiólogo, que se dedica a las arritmias, a poner marcapasos y a otros dispositivos para... Es como el eléctrico, el mecánico de los autos, pues se dedica, digamos, a las piezas grandes, y el eléctrico se dedica pues a todo el sistema, digamos, valga la redundancia, eléctrico. En el corazón es igual. El electrofisiólogo se dedica a los problemas eléctricos del corazón, o sea, las arritmias, y el intervencionista se dedica a los problemas mecánicos,
digamos, que son problemas en las arterias del corazón o problemas en las válvulas del corazón. Entonces, esa es, digamos, la diferencia entre uno y otro. ¿Y el hemodinámico? Ese es un concepto histórico, porque al inicio de la cardiología intervencionista no había intervención, solo era hemodinamia, y eso significa ir a medir presiones dentro del corazón y si acaso tomar pues muestras de sangre, pero no se hacía ninguna intervención. En los años 50 y 60 hasta los 70 no había manera de resolver problemas del corazón por intervencionismo o de mínima invasión. Lo único que se hacía es meter un catéter hasta el corazón y tomar mediciones, pero no había tratamiento de nada, no era resolutivo. Y a ese se le llamaba cardiólogo hemodinamista, porque la hemodinamia es la medición de presiones dentro del corazón. Y a partir de los años 70 y 80 ya se empezó a hacer intervención, es decir, a abrir arterias con globitos, a hacer un poquito más de cosas ya resolutivas. Y a eso ya se le llama intervención o intervencionista. Y en realidad el cardiólogo intervencionista engloba esos dos, es hemodinamista porque podemos o estamos capacitados para tomar presiones y hacer solo el diagnóstico y también resolver problemas, es decir, intervención y darle tratamiento a las enfermedades. Hay ciertas universidades que tienen un poco de preparación durante su residencia de cardiología y hacen ciertas prácticas en sala de hemodinamia y que eso los puede dejar, digamos, preparados parcialmente para hacer procedimientos muy básicos diagnósticos en hemodinamia. Sin embargo, es importante que si ustedes están buscando un intervencionista por algún problema, por ejemplo, obstrucción de las arterias del corazón o algún problema de las válvulas o incluso un cambio de marcapasos, eso lo tiene que hacer un cardiólogo intervencionista o en el caso de los marcapasos o dispositivos eléctricos, un electrofisiólogo, pero que esté certificado por el Consejo Mexicano de Cardiología como tal, como cardiólogo intervencionista o como electrofisiólogo, porque la preparación es totalmente diferente. Eso es lo que yo les recomendaría. Siempre buscar las certificaciones del médico, del cardiólogo en este caso, y si se van a someter a algún procedimiento, tiene que ser un cardiólogo intervencionista certificado por el consejo, porque aunque pudiera haber cardiólogos que durante su formación de cardiología clínica tienen, digamos, cierto roce o cierta preparación parcial en hemodinámica, en hacer procedimientos diagnósticos nada más, no es lo ideal. Lo ideal es que lo haga un subespecialista que ya está preparado para ello. Y esto porque aún en procedimientos pequeños, por ejemplo, el cambio de la pila de un marcapaso, un cateterismo diagnóstico, por más sencillo que sea, siempre puede haber complicaciones y esas complicaciones generalmente solo las puede resolver un intervencionista, ya alguien que está preparado para ello. Claro. Entonces, yo recomendaría que no se arriesguen y siempre pregunten, oye, ¿hiciste la subespecialidad en cardiología intervencionista o solo durante tu preparación como cardiólogo tuviste ciertas prácticas en ello, pero en realidad eres cardiólogo clínico? En realidad no debería de haber problema con los cardiólogos porque uno está en su derecho como paciente de preguntar y oye, ¿tú qué me recomiendas? ¿Tú qué hiciste? ¿O quién me va a hacer tal o cual procedimiento? Y la verdad es que nosotros no debemos de por qué molestarnos ni sentirnos ofendidos si nos preguntan. A mí me ha pasado, oye, si estás preparado para hacer tal o cual procedimiento, y sin problema les respondo cuando sí o cuando no. Entonces, la recomendación es que siempre busquen cardiólogos intervencionistas certificados y que hayan hecho la subespecialidad en intervencionismo, no nada más ser hemodinamistas, porque en el título de cardiólogo clínico también viene hemodinamista. Entonces, esa distinción yo creo que es bastante importante. Está genial eso. Y ahorita al finalizar el programa vamos a poner en los comentarios el link para que puedan revisar si con el cardiólogo que están yendo es cardiólogo intervencionista. El corazón pues es algo que lamentablemente mucha gente no tiene la costumbre de que cuando llegas a una cierta edad tienes que darte una vuelta con el cardiólogo para una revisión. Entonces, si no tienes esa costumbre y empiezas a experimentar problemas, ¿cómo sé que es el cardiólogo con quien debo de ir? ¿Cuáles son las alertas? Y si sí, ¿con qué tipo de cardiólogo es con el indicado para hacer mi primera parada? Pues mira, ahí lo primero a detallar es que a partir de los 20 años está recomendado cuando menos hacerte
exámenes de sangre cada 2 o 3 años para buscar niveles de colesterol elevados. Eso es lo primero y eso lo tendríamos que hacer todos, porque hay enfermedades del colesterol, el colesterol elevado, que inician desde los 20 años o antes, pero acudir con un cardiólogo como tal está recomendado a partir de los 40 años. Aunque no tengan ningún síntoma, a chequeo general, a lo que se le llama el check-up. El check-up es un concepto en el cual uno va al cardiólogo para identificar enfermedades que no se sienten nada, que hay muchas enfermedades que no se sienten absolutamente nada. Por ejemplo, hipertensión arterial no tiene ningún síntoma los primeros años. Y uno puede andar por la calle con presión alta y ni cuenta te das, a menos de que la busques de forma intencionada. Por eso, a partir de los 40 años se recomienda que todos vayamos con el cardiólogo a un check-up, en donde se va a hacer una historia clínica, exploración física y, si es necesario, algún examen complementario. Sin embargo, pues hay síntomas que son muy típicos de las enfermedades principales del corazón, que son alarma inmediata. Por ejemplo, el más importante pues es opresión en el pecho al hacer alguna actividad física, que a eso se le llama angina de pecho. Angina de pecho significa opresión en el pecho. Entonces, ese es el principal síntoma, digamos, el número 1 de alarma. Típico paciente que hace algún esfuerzo, por ejemplo, subir escaleras o ir al mandado y cargar las bolsas del mandado y le aprieta un poquito el pecho. Ese es el principal síntoma de alarma. Otro síntoma muy común es la falta de aire, la fatiga. De igual forma, con algún esfuerzo leve, digamos, subir escaleras dentro de la casa y que terminan muy agitados o con sensación de ahogo al mínimo esfuerzo. Eso también hay que ir con el cardiólogo. Desmayos también. Puede ser desde algo muy leve, como un desmayo, pues porque hacía mucho calor y estabas deshidratado, o hasta algo muy grave, como una muerte súbita abortada. Entonces, los desmayos también, sobre todo en gente mayor, y mayor me refiero arriba de 30 años, cualquier desmayo es un signo, tienes que ir con el cardiólogo inmediatamente para ver que no sea un problema grave. Yo creo que estos son los principales, ¿no? Hay otros menores, por ejemplo, lo más típico en hipertensión arterial, ya cuando empieza a dar síntomas, zumbidos en el oído, ver lucecitas de repente están parpadeando por ahí, dolor de cabeza, eso aunado con presión alta, tienes que ir con el cardiólogo inmediatamente, ¿no? Acá le llamamos el asesino silencioso. Sí, claro. A eso de la presión arterial. Totalmente. Y ahí, si eres diabético, ¿tienes riesgo adicional? Aparte de la hipertensión, la diabetes es otra asesina silenciosa, porque generalmente no da síntomas tan claros o tan evidentes de que hay algo mal. Y la diabetes es el peor enemigo del corazón y de las arterias, de todo el aparato circulatorio, porque es el que promueve con mayor rapidez la obstrucción de las arterias por colesterol. Aquí el problema es que la diabetes, digamos que desgasta las arterias y eso hace que el colesterol se meta mucho más rápido que lo haría normalmente y empieza a tapar todo. Empieza a tapar arterias de los ojos, del cerebro, del corazón, de los riñones, y es por eso que el paciente diabético está en riesgo de un montón de enfermedades: insuficiencia renal, ceguera, infartos, embolias. Entonces sí, la diabetes es importantísimo tratarla, identificarla para evitar problemas cardíacos. Sí, definitivamente. Si tenemos arriba de 40 o si hay historia de diabetes en la familia, pues a lo mejor empezar desde antes. Cuando vas por primera vez con el cardiólogo, ¿qué esperas? O sea, llegas, es como cualquier consultorio, que te hablan de que no, es que te van a hacer estudios de esto y del otro, y qué podemos esperar si es la primera vez y estamos animados y sabemos que queremos ir, pero nos da miedo. ¿Qué esperamos? Pues mira, el cardiólogo es un tipo de médico muy especial porque contamos con una infinidad de estudios que podemos realizar. La verdad es que somos afortunados porque hay una gran cantidad de cosas que podemos hacer cuanto a diagnóstico y tratamiento, pero lo principal es que primero va a platicar contigo, tiene que conocerte, tu cardiólogo, tiene que conocer tu pasado, como ya lo mencionaste ahorita, la historia familiar es súper importante. Entonces te va a preguntar, oye, tus papás, ¿cómo están? ¿Tienen alguna enfermedad? ¿Tus abuelos? ¿Tus tíos? ¿Hermanos? ¿Hijos? Porque eso ya nos empieza a dar una gran idea de los factores de riesgo que tiene el paciente. Muchas de las enfermedades del corazón tienen una tendencia genética, algunas más, algunas menos,
pero hay familias enteras que se infartan todos, o que tienen arritmias todos, que tienen muerte súbita todos. Entonces, eso es lo primero. Te va a conocer, te va a preguntar. Y luego estudios básicos, por ejemplo, un electrocardiograma. El electrocardiograma es un estudio básico que generalmente te lo va a pedir un cardiólogo porque nos da mucha información. Es un estudio muy rápido, es indoloro. Para los que nunca se han hecho un electrocardiograma, es un registro de la actividad eléctrica del corazón. Y eso se hace poniendo unos chuponcitos en el pecho y en las manos y piernas. Y en cuestión de un minuto tienes la actividad eléctrica del corazón y eso te da mucha información. Y después te va a revisar, hay que escuchar el corazón, a eso le llamamos auscultación, que es escuchar los ruidos del corazón, porque el corazón tiene sus partes mecánicas, que son las válvulas que abren y cierran, y eso te da muchas veces claves o pistas para saber si algo anda mal. Es como el mecánico del auto, te lo llevas a dar una vuelta a la manzana para que escuche cómo va el sonido del motor, o sea que es igual. Escuchamos el corazón, revisamos los ruidos que genera, y luego ya de ahí, dependiendo de lo que encontremos, otro estudio que es súper importante es el ultrasonido del corazón, que nosotros le llamamos ecocardiograma. En el ecocardiograma volvemos a lo mismo, es revisar las partes mecánicas del corazón, pero ya a fondo y a detalle. Ahí sí ya podemos ver y medir pues, un montón de cosas, con lo cual podemos obtener, por ejemplo, la fuerza del corazón, las válvulas que abran y cierran bien. Entonces, ¿duele? Esos son los estudios básicos. No, en absoluto. Es lo mismo que el ultrasonido de las embarazadas. Es ir a ver en lugar de ir a ver al bebé, ves al corazón. Es exactamente lo mismo. Sí, es exactamente lo mismo. Y es un estudio rápido que dura 15, 20 minutos. Entonces es bastante sencillo. Esos son los estudios básicos. Todavía hay un montón de estudios más avanzados que dependiendo de la enfermedad ya los pedimos. Ya con eso ya te puedes decir con el ecosonograma, ¿se llama? ¿Cómo entraste? Ya te dice. Sí, ecocardiograma. Ecocardiograma. Le rompieron el corazón hace 15 años. Nomás no le da el nombre. Exactamente. Llegamos a eso. Así es. Hablando de esto que has comentado, ¿un susto te puede matar? Se me vino a la mente la pregunta. Fíjate que la respuesta es sí te puede matar un susto. Es raro, es muy raro. Y siempre tiene que haber algo detrás, porque un corazón sano no se va a morir, no se va a detener por un susto. Pero, por ejemplo, si ya tienes enfermedades previas, por ejemplo, obstrucciones o tapones en las arterias del corazón, el susto lo que provoca es que el corazón se acelere de forma súbita. Y esa aceleración del ritmo del corazón sí puede causar arritmias, que al final puede hacer que se detenga el corazón y te mueras. La otra, pero tiene que haber algo previo. Es rarísimo que un susto pueda matarte. Hay casos excepcionales muy, muy raros y no quiero que este sea el concepto que se quede, en los que un susto tan intenso... Se cancela Halloween. No sé si recuerdas de una... Ya sé. Hubo una actriz hace unos 10 o 15 años que falleció después de que la asaltaron. No sé si te acuerdas. En Ciudad de México. Fue muy sonado. Bueno, esto que sucedió es que, repito, es rarísimo, pero puede suceder que el susto haga que tanto estrés al corazón, digamos, nosotros le llamamos aturdimiento. El corazón quedó aturdido, debilitado, y eso generó alguna arritmia y se detuvo el corazón y se murió, ¿verdad? Esta chica. Pero es rarísimo. La verdad es que generalmente no. Es lo mismo que como el mito de que por un susto te hiciste diabético. Pues no. Obviamente ya eras diabético desde antes, pero por el susto te revisaron, te checaron el azúcar y salió que traías 300, pero ya traías desde antes 200. Okay. Entonces, de forma general, debe de haber alguna enfermedad previa como para que algún susto te ponga en peligro. Entonces, antes de ir a una casa de espantos o antes de comprar una propiedad que esté embrujada, ve con el cardiólogo y si estás todo bien, no te vas a morir. Correcto. De un susto. Podemos resumir eso. Sí. Es como el ejercicio. Por ejemplo, los que tienen arriba de 40 años y que llevan años sin hacer ejercicio, tienes que ir con un cardiólogo antes de ponerte a hacer ejercicio en forma, porque frecuentemente a partir de esa edad llega la crisis de los 40 y los hombres sobre todo queremos retomar el mismo ejercicio que hacíamos a los 20, pero no supiste que entre los 30 y 40 desarrollaste enfermedad del corazón y empiezas a entrenar o empiezas a ir a jugar fútbol los domingos y son los que caen infartados o muertos o muerte súbita ahí a medio partido. ¿Por qué? Porque uno se siente joven todavía a esa edad, no me dejarás mentir tú, pero ya
traías alguna enfermedad previa y no te diste cuenta. Entonces también eso es importante. Si vas a empezar a hacer ejercicio después de los 40 años y no te has revisado, tienes que ir a revisarte. Sí, es que es algo que lamentablemente no tenemos la cultura de, y es algo que me he estado dando cuenta con todos estos episodios, que no tenemos mucha cultura de ir a revisar algo, ¿no? O sea, si se te descompone, como has estado dando el ejemplo del carro, se te descompone o sientes que el carro ya ciertas cosas, pues tienes que ir a darle tu servicio, tu mantenimiento, y tienes que ir a checar, claro, depende de la edad, para tratarte o para prevenir y vivir una vida saludable. Pero siempre, pues lamentablemente, no tenemos mucho esa cultura y esperamos a que ya se nos quedó el carro parado en media calle y ya es cuando ya queremos estar haciendo cosas de última hora. Y justamente uno de los objetivos de este podcast es que la gente se vaya enterando de muchas cosas y de perdida vayamos generando algún tipo de conciencia para que algunos nos que escuchen y digan, bueno, pues voy a ir a darme una revisada, voy a ir a hacer esto, ya estoy en el rango para visitar esto. Pero pues básicamente ese es uno de los objetivos. Aquí también se me viene otra pregunta que he escuchado mucho, que digo, apnea del sueño, que se te para el corazón mientras duermes, y luego escuchas fibrilación articular durante el sueño. ¿Son lo mismo? No, mira, apnea del sueño es una enfermedad en la cual dejas de respirar mientras duermes, y eso generalmente sucede porque la lengua se relaja y obstruye la vía aérea, entonces ya no hay entrada de aire, y eso provoca que la oxigenación disminuya muchísimo durante el sueño. Ahora con lo de COVID y todo eso ya se hizo muy conocido, digamos, los niveles normales de oxigenación del cuerpo, que ya sabemos que debe ser arriba del 90% de oxigenación. Bueno, pues con la apnea del sueño puede disminuir hasta 60, 70%. Tengo muchos pacientes que desaturan o bajan la oxigenación hasta 70% mientras duermen, lo cual es terrible, es durísimo, ¿no? Entonces, la apnea del sueño lo que provoca al momento de que baja tanto la oxigenación, imagínate, es como si ahorita estando despiertos dejas de respirar durante 5 o 6 minutos. Imagínate la desesperación que sentirías. Bueno, pues eso sucede estando dormidos, pero estás tan dormido que no te das cuenta. Entonces, ese estrés tan tremendo de tener la oxigenación tan baja hace que se libere muchas hormonas importantes, principalmente adrenalina y cortisol, que son las hormonas de la huida, ¿no? Cuando te asustas, lo que hace que se te acelere el corazón es la adrenalina. Entonces, esa liberación súbita de adrenalina produce muchas cosas, entre ellas que te aumente la presión arterial estando dormido y también te predispone a arritmias. Y la principal arritmia es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia más común. Es una arritmia difícil de diagnosticar porque no se siente nada, pero es muy maldita porque produce embolias y deja secuelas terribles. Entonces, la forma de sospechar que alguien tiene apnea del sueño es bastante sencilla. Es el paciente primero que ronca un montón, que durante el día se está durmiendo, que se le olvidan las cosas, que siempre anda pues aflojerado, durante el día lo ves como distraído, cansado, y uno de los principales factores es la obesidad. Entonces, el paciente gordito que se está durmiendo durante el día o que incluso si va de copiloto en un auto, se va durmiendo todo el tiempo y aparte por, digamos, azares del destino le dicen que es hipertenso, la probabilidad de que tenga apnea del sueño es altísima y la probabilidad de que haga arritmias como fibrilación auricular también es altísima. Entonces, sí, la apnea del sueño es un problema muy importante de salud porque no mucha gente lo conoce y es súper común, es muy frecuente. ¿Y ese lo tratan ustedes o se encargan más que nada de la fibrilación? La apnea del sueño le debe de dar tratamiento un neumólogo, un especialista en los pulmones, y la fibrilación auricular sí, le damos tratamiento a nosotros. Generalmente, si van juntas, al darle tratamiento a la apnea del sueño, mejora la arritmia muchísimo o incluso se quita por completo, y también los pacientes que tienen hipertensión arterial por la apnea del sueño también mejoran muchísimo o incluso se les quita. Así de importante es la apnea del sueño. Entonces, nosotros como cardiólogos siempre estamos bien atentos. Yo estoy bien atento del paciente que tiene hipertensión arterial o arritmias como fibrilación auricular de apnea del sueño y la gente no se da cuenta, pero cuando ya les pregunta, sobre todo a la esposa o al esposo, oye, ¿y ronca mucho? No, hombre, como león, como tráiler en bajada. Y durante el día se está durmiendo, sí, siempre se está durmiendo y a veces después de la comida no aguanta y se duerme inmediatamente o siempre está distraído. Esos pacientes tienen alta probabilidad de que tengan apnea del sueño y lo mejor de todo es que si les das tratamiento, les cambias la vida. Entonces es muy importante.
¿Qué es el cateterismo? También es otro término que escucho mucho ahí cuando vas con cardiólogo o algo así, que cateterismo acá, cateterismo por acá. ¿Qué es el cateterismo? El cateterismo es el procedimiento mediante el cual nosotros, como cardiólogos intervencionistas, hacemos prácticamente todo. Es un concepto, digamos, muy general y viene del catéter. Catéter significa, es un tubito de plástico muy largo, muy chiquito y delgadito, que es el que introducimos desde una arteria o de una vena, ya sea de la muñeca, de la ingle o del cuello. Entonces, ese es el catéter. Y todo lo que hacemos, lo hacemos a través de estos dispositivos, de los catéteres. De ahí viene el nombre de cateterismo. Hay cateterismos que solo son diagnósticos, es decir, solo metes el catéter para tomar muestras, medir presiones y nada más. Y hay cateterismos para intervención, que es básicamente lo que hacemos casi siempre. Y a través de este tubito, catéter, es como podemos abrir arterias y hacer todo lo que necesitemos. Entonces, cateterismo en realidad, pues es, digamos, la forma de llegar al corazón. Y ya dentro de diferentes tipos de cateterismos, podemos arreglar diferentes problemas. Está genial. Otro término que escucho mucho, ¿qué son las enfermedades cardioestructurales? Sí, es una división que se empezó a utilizar hace unos 15 años aproximadamente, porque el fuerte, digamos, hasta hace 15 años, entre los años 90 y los 2010, el fuerte de la cardiología intervencionista era destapar las arterias del corazón para que no te infartaras o quitar la angina de pecho. Sin embargo, ha ido evolucionando la tecnología y ahora también podemos resolver problemas de la estructura del corazón, principalmente las válvulas del corazón, y cuando hay algún orificio en el corazón que no debiera de haber, que lo podemos tapar también se habla que estás interviniendo en la estructura del corazón. Entonces ahí se divide en cardiología intervencionista, digamos, cardiovascular, que es para las arterias del corazón, para las arterias y venas, y estructural, que es para los componentes mecánicos del corazón, principalmente las válvulas o algún orificio anormal que haya en alguna de las partes del corazón. La cardiología intervencionista estructural es más compleja, es más avanzada y requieres de herramientas todavía un poquito más sofisticadas, pero actualmente en México ya está totalmente establecida y en desarrollo. Habemos muchos cardiólogos intervencionistas ya que hacemos cardiología intervencionista estructural y la verdad es que ha venido a revolucionar por completo la cardiología, porque generalmente esos problemas son los que se mandaban a cirugía de corazón abierto, porque antes no había cómo resolverlos. Y te digo, de 10 años para acá ya es, no quiero decir raro, pero muy poco frecuente que no podamos resolver algo por cateterismo o por intervención estructural. ¿Qué ves en el futuro de tu especialidad en otros 10 años, siguiendo por esta misma tendencia? Fíjate que es espectacular lo que ha cambiado todo esto en 10 años. Es un desarrollo tecnológico, la verdad que increíble. O sea, en 10 años yo creo que vamos a poder resolver casi en su totalidad cualquier enfermedad estructural del corazón. Yo creo que si actualmente son pocos los pacientes que requieren cirugía de corazón abierto, en 10 años va a ser una proporción mínima. La investigación, el desarrollo que está teniendo el intervencionismo, si tú lo comparas con el resto de las especialidades de medicina, o sea, ginecología, pediatría, trauma, hay 2 especialidades de todas que tienen una investigación increíble. Una de ellas es oncología. Onco está teniendo una explosión de nuevos medicamentos, ya no solo la quimio, ya hay medicamentos que están producidos con ingeniería genética y demás, o sea, y es una investigación espectacular. Y la otra, la cardiología intervencionista. Estas 2 especialidades llevan un ritmo de investigación espectacular y eso nos da la oportunidad de poder resolver cada vez más problemas más complejos que antes era impensable y que antes se tenían que llevar a cirugía de corazón abierto o que ni siquiera con cirugía de corazón abierto era posible tratarlas. Entonces yo creo que de aquí a 10, 15 años vamos a ver cosas que ni nos imaginamos actualmente. Wow, eso está padrísimo. Una pregunta que también se me vino a la mente de todas las películas que tenemos. ¿Por qué siempre cuando llega alguien, bueno, principalmente un hombre, al hospital con problemas de pecho le preguntan, ¿está tomando alguna pastilla para erección antes de hacerle algo? ¿Por qué? ¿Es verdad o es mito eso? No, es mito. La verdad es que hay algunos medicamentos que no se pueden combinar con este tipo de pastillas para la impotencia sexual, porque este tipo de medicamentos lo que hacen es dilatar las arterias para que haya más flujo sanguíneo y de esa forma pues que tengas una mejor erección. Pero esa dilatación de las arterias no está, digamos, confinado solo a las arterias de la región genital, es en todas las arterias, entonces baja mucho la presión. Y si tú estás tomando ciertos medicamentos para el corazón, que su función es dilatar las arterias del corazón, lo que
lo que produce es que te va a bajar muchísimo la presión arterial y te vas a estar desmayando o te vas a estar sintiendo muy mal, o incluso puede llegar a ser, o sea, si eso es en una dosis alta, sí puede ser incluso fatal. Entonces, siempre que se van a utilizar este tipo de medicamentos, sobre todo en pacientes que son hipertensos o que tienen problemas del corazón o que están tomando medicamentos para cualquier cosa cardíaca, hay que preguntarle primero a su cardiólogo sin miedo y con confianza: oye, pues este fin de semana es mi aniversario con mi esposa, ¿puedo utilizarlo? Ya les dirás si sí o si no. Okay. Pero son pocos los medicamentos, no es tanto, pero sí es importante preguntarle a tu médico, ¿verdad? A tu cardiólogo. En las películas siempre cuando le van a hacer la defibrilación o algo así es, oiga, ¿está tomando Viagra? Y luego, no, ok, paz. O sea... Pero un mito de Hollywood descartado. Sí, no, pero bueno, eso ya son dramatizaciones exageradas. Pero sí es importante preguntarle a tu cardiólogo antes de utilizarlo. Caemos en lo mismo. Sí. Hay que visitar a un cardiólogo después de cierta edad. Claro. Otra pregunta, que ahorita que mencionaste lo del angina de pecho, que es la presión del pecho, ¿es lo mismo síntomas que un espasmo coronario? En cuanto a síntomas, sí, los dos se sienten igual, pero el tipo de enfermedad es muy diferente y también el tipo de pacientes. La angina de pecho es el síntoma, digamos, la opresión, y generalmente, estoy hablando de arriba del 95% de las veces, es por algún tapón en las arterias del corazón, alguna obstrucción por colesterol, como las tuberías del agua que se van llenando de sarro. También las arterias del corazón se van llenando de colesterol y eso las va tapando, y eso es lo que produce el síntoma de angina de pecho, la opresión. Pero un espasmo coronario son arterias que están sanas, sin obstrucción, sin colesterol, pero que se cierran. Espasmo significa que se cierra la arteria y el flujo también disminuye. Claro. Esto generalmente es en pacientes más jóvenes, pacientes entre los 20, 30 años, generalmente mujeres. Es el paciente prototipo, digamos, que tiene espasmo coronario, y puede ser por diferentes causas, desde problemas hormonales hasta enfermedades propias del corazón que causan este espasmo. Pero el síntoma del espasmo también es opresión en el pecho. Es igualito. Otro tipo de espasmo es, por ejemplo, los que utilizan drogas. Por ejemplo, la cocaína produce muchísimo espasmo coronario. De hecho, por eso es que se mueren los que consumen este tipo de drogas. Es tanto el espasmo coronario que se infartan. Hay infartos por espasmo coronario, pero tiene que ser muy intenso y muy prolongado. Y en la mujer, cuando pasa eso, ¿por qué suele ser? ¿Hay algún factor o algo que haga que les dé el espasmo coronario? O nada más ven a la persona que les gusta y otro mito de Hollywood. A veces tiene que ver problemas hormonales que lo predisponen, pero frecuentemente es una enfermedad propia de las arterias, que digamos que son muy sensibles. Ese movimiento de que se cierran y se abren las arterias lo tenemos todos, es algo normal, es la propia regulación que tienen las arterias, pues, según si estamos haciendo ejercicio, si hace frío, si hace calor, etcétera. Pero en algunos pacientes esa regulación no está bien y predomina el espasmo y que se cierre la arteria, y eso es una enfermedad propia de las arterias. Y te digo, generalmente, no siempre, pero la mayoría de las veces es en mujeres de mediana edad, y sí, el síntoma es opresión en el pecho de forma súbita, o típicamente en las mañanas. Fíjate, entre las 5 y 8 de la mañana es cuando más frecuentemente se presentan estos eventos de opresión en el pecho. Y esto tiene que ver porque en esos horarios, entre las 5 y 8 de la mañana, tenemos un pico de una hormona que se llama cortisol, y eso es lo que promueve que las arterias se cierren. Entonces, por eso característicamente en ese horario es cuando puede dar espasmo coronario. Es raro, también hay que hacer la anotación de que el espasmo coronario no es frecuente, y si alguno de ustedes tiene opresión en el pecho, sobre todo al hacer alguna actividad física, lo más probable o lo que hay que investigar inmediatamente es que sea por obstrucción por colesterol en las arterias. Otra última pregunta. Cuando empiezan a hacer los procedimientos por medio de cateterismo, ¿se utiliza mucho para tapar o desbloquear? ¿Utilizan ustedes stents? ¿Estoy en lo correcto? Sí. El stent es una mallita. Yo siempre le digo a mis pacientes, imagínate en las plumas que tienen un resortito para abrir y cerrar la pluma. Ese resortito es muy parecido a un stent. Es una mallita de metal tubular que nosotros ponemos dentro de la arteria para mantener la arteria abierta. Es como si fuera un andamiaje interno de la arteria. Y esto lo que hace es, número uno, contener la arteria, porque las arterias tienden a cerrarse poquito después de que uno las abre con un globo. Entonces tiene la capacidad de mantener la arteria abierta. Y segundo, aparte de darle estructura a la arteria, lo que hace es liberar medicamento. Estos stents vienen bañados
bañados, por así decirlo, en medicamentos que lo que hacen es evitar que se vuelva a formar colesterol ahí. Entonces, son muy importantes porque lo que han revolucionado también el intervencionismo. Esto surgió hace más o menos 20 años, porque antes, en los años 90, 80 sobre todo y principios de los 90, solo se abrían las arterias con un globito. O sea, el globito lo que hacía era aplastar el colesterol desde adentro para dejar la arteria abierta. Y sí, la arteria quedaba abierta, pero a los 6 meses se volvía a tapar, volvía a crecer el colesterol y se tapaba. Entonces se inventaron los stents, que te digo, le dan estructura a la arteria y aparte ahora ya vienen bañados en medicamento y eso hace que se mantenga abierta la arteria 10, 15, 20 años. Y ahorita, después, cuando alguien requiere o utilice stents, porque el otro día estaba platicando con un señor ya de 74 años que me dice muy orgulloso, yo tengo 16 stents. O sea, y me lo decía así orgulloso, como si fueran medallas. Entonces, y se me olvidó preguntarle, ¿tienes que andar con anticoagulante cuando traes tantos stents? ¿O es...? Sí, no propiamente anticoagulantes, porque los anticoagulantes son un tipo muy selecto de medicamentos, pero con medicamentos que se llaman antiagregantes plaquetarios. Son medicamentos que evitan que las plaquetas se peguen al metal del stent, porque a pesar de que son de tecnología espectacular, pues no deja de ser metal dentro del cuerpo. Y ese metal puede hacer que ahí se peguen las plaquetas. Y si se pegan las plaquetas, se forma un coágulo y eso tapa por completo la arteria en cuestión de minutos. Entonces, hay estos medicamentos que nosotros le llamamos antiagregantes plaquetarios, pues se utilizan para los pacientes que son portadores de stents. No importa si es uno o son 15, ¿verdad? Se tienen que utilizar para evitar complicaciones. Son medicamentos muy nobles, son medicamentos que generalmente no producen ningún problema. Algunos pacientes muy selectos pueden tener algún sangrado, por ejemplo, de la nariz, de las encías, pero es poco frecuente. Y todavía es menos frecuente, es muy raro que puedan tener algún sangrado un poquito más intenso, a diferencia de los anticoagulantes. Los anticoagulantes, esos sí son mucho más potentes y el riesgo de sangrado es un poco mayor, pero con los antiagregantes plaquetarios que se utilizan generalmente no hay ningún problema. ¿Existe algún tipo de alimento natural que haga o que sirva como anticoagulante? Que digas, ay, es que come mucha sandía, por dar un ejemplo, y se nos desangró. ¿Hay algún alimento que sea un factor que sea anticoagulante natural, que tú sepas? Pues fíjate que ese es un pensamiento muy generalizado, es un mito muy frecuente. La verdad es que sí hay ciertos alimentos o plantas que pueden promover un poquito la ayuda a que no se formen coágulos, pero en realidad no hay interferencia ni para bien ni para mal. O sea, el paciente que está tomando antiagregantes plaquetarios, su alimentación puede ser perfectamente normal y ni va a sangrar más, ni tampoco le va a ayudar de forma importante, ni con los suplementos tampoco. Esto a diferencia con otros medicamentos. Por ejemplo, hay medicamentos que frecuentemente utilizamos para bajar el colesterol y hay algunos suplementos, sobre todo que se llama levadura de arroz rojo, o en inglés se llama red rice yeast, que eso sí puede interferir o puede causar toxicidad. Entonces, no con los antiplaquetarios o antiagregantes plaquetarios, pero sí con otros medicamentos. Es importante que si tú estás tomando ciertos suplementos, sobre todo, se lo digas a tu cardiólogo. Digas, oye, estoy tomando el suplemento fulano de tal, o mi abuelita me recomendó tal té de tal planta, ¿lo puedo tomar? Sí es importante decirlo, porque sí puede haber ciertas interacciones entre medicinas y esos suplementos. Por último, ¿qué serían las recomendaciones que darías para tratar de minimizar los riesgos de un infarto? Híjole, es una buena pregunta y muy amplia, pero lo más importante es, bueno, número 1, conocerte a ti mismo. Y eso me refiero a identificar enfermedades de tu familia, para empezar. Si tu abuelito se murió de infarto, tu papá se infartó, tu tío se infartó y tu hermano ya le hicieron un cateterismo, oye, si estás viendo las barbas de tu vecino cortar, vete a checar porque es obvio que hay alguna enfermedad, digamos, con tendencia familiar contigo. Entonces, si tus papás son hipertensos o diabéticos, con enfermedades del corazón o ya se han infartado, tú tienes también un mayor riesgo de ello. Entonces, ya desde ahí tienes que prender las alarmas. Lo otro, el ejercicio es fundamental. La mayoría de la gente se clava mucho en la alimentación
y es que la alimentación esto, y doctor, ¿qué tengo y qué no tengo que comer? Lo primero que tienes que hacer es llevar una vida activa y no tener sobrepeso. Eso le ayuda espectacularmente a tu corazón a que no se enferme ni de infartos, ni de hipertensión, ni de arritmias, de lo que quieras. Entonces el ejercicio, la actividad física como tal, es un pilar para cuidar tu corazón. La alimentación es importante también, no tanto como el ejercicio, pero pues sí, llevar una alimentación equilibrada, no tan alta en grasas, no tan alta en carbohidratos, importante, pero en realidad con que lleves una dieta balanceada y equilibrada es suficiente si haces ejercicio, si te cuidas, si estás al pendiente de tu salud. Yo creo que eso es lo más importante, dormir bien también. Volvemos a lo mismo de lo de apnea del sueño. El dormir bien es fundamental para cuidar tu corazón. Si no duermes bien, estás desvelado, tienes problemas para dormir, vas a tener mucha probabilidad de enfermarte de algún problema cardíaco. Okay. El estrés es otra cosa muy importante. El estrés emocional y físico por el trabajo también es súper importante. También te predispone a infartos, arritmias, a todo ello. Entonces, es un montón de cosas que generalmente tienen que ver con nuestro estilo de vida. O sea, el cuidar tu corazón, digamos que lo podríamos englobar en cuidar tu estilo de vida, tratar de llevarlo lo más saludable posible y con eso, generalmente, tal vez no evitando, pero cuando menos retrasando muchísimos años algún problema que puedas tener del corazón. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, Kurt. ¿Tú cómo cuidas tu corazón, Kurt? Pues ahí va otra pregunta. No me enamoro. Así lo cuido. Pero, no me enamoro. Y está súper protegido. No, Bien, pero tengo una pregunta. bien. Ahorita, cuando dicen eso, bueno, esto ya es pregunta personal. ¿Por qué cuando haces, o sea, siempre está diciendo la gente, cuida la presión y que no se te eleve la presión y esto y lo otro? Y cuando vas y haces ejercicio, el ejercicio lo que te hace es te dispara la presión. Entonces, no es como que lo contrario, o sea, de que siempre hay que tener la presión regulada, pero si haces ejercicio, te dispara la presión. Sí, nada que ver. Sí, fíjate, es muy buena pregunta porque efectivamente cuando uno hace ejercicio te sube la presión, pero sin duda y bastante. Sin embargo, el mecanismo por el que sube la presión es un mecanismo fisiológico, es un mecanismo normal por la actividad física y eso no causa ningún daño. Y lo más curioso del asunto es que cuando uno haces ejercicio, por ejemplo, corres durante 1 hora, pues esa hora que estás corriendo traes la presión un poquito alta. No tan alta como uno imaginaría, pero digamos, pongamos un número, traes 160 milímetros de mercurio de presión sistólica mientras estás corriendo. Pero cuando terminas tu ejercicio, en las siguientes 8 a 12 horas, tu presión está mucho más baja que antes de hacer ejercicio. Por ejemplo, si antes de hacer ejercicio traías 125 milímetros de mercurio de presión sistólica, luego hiciste ejercicio y luego después de hacer ejercicio tu presión va a andar entre 100, 110 y así se mantiene. Porque el estímulo de cuando uno hace ejercicio, que hace es que las arterias estén dilatando y constriñendo miles de veces por hora o millones de veces, eso hace que las arterias sean más elásticas, más suavecitas y que se generen ciertas sustancias que hacen que la arteria se relaje. Entonces cuando dejas de hacer ejercicio es como si la arteria se relaja, se dilata y tu presión disminuye y se mantiene. Okay. Durante 8 a 12 horas, incluso a veces más. Entonces, ese beneficio de que tu presión disminuya es lo que hace que el corazón no se lastime, no se dañe, no acumule colesterol, que tu presión se mantenga baja, que la probabilidad de arritmia sea menor. Entonces, eso es lo más importante del ejercicio. Por eso es que puede haber ese mito de que es que me sube mucho la presión durante el ejercicio y por eso no lo hago. Es incorrecto, ¿verdad? Parte del tratamiento de la hipertensión es el ejercicio. El ejercicio te disminuye la presión 10 a 15 milímetros de mercurio. Un paciente que tiene 140 de presión sistólica empieza a hacer ejercicio y solo por el ejercicio le va a bajar a 130, 128 sin medicamento. Y eso es nada más por el efecto del ejercicio. Así de importante es. Hacer ejercicio todos los que no hacemos. Y por último, doctor Ricardo, ¿cómo lo encuentran? ¿No mando de su celular personal? Si visitas la ciudad de Monterrey y necesitas un hotel con experiencia en turismo médico y con excelentes precios, el Hotel City Express Monterrey es tu mejor opción. Visita nuestra página web donde encontrarás la información del hotel así como las promociones que está manejando. Y por último, doctor Ricardo, ¿cómo lo encuentran? ¿No mando de su celular personal?
Pues mira, yo estoy en la ciudad de Monterrey, en el Hospital Ángeles Valle Oriente, ahí está mi consultorio y me pueden encontrar en redes sociales como Dr. Ricardo García Cardiólogo, en Instagram, en Facebook, en mi página de internet es el mismo, Dr. Ricardo García Cardiólogo, ahí me encuentran. Dudas, preguntas, con todo gusto estoy en la apertura total para responderlas. Igual contigo, Kurt, si hay una segunda edición de este programa, con todo gusto. Ahorita lo agendamos antes de que se nos vaya. Y muchas gracias por su tiempo, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos y que el mensaje final sea que hay que cuidarnos, hay que estar atentos, que la medicina preventiva, el prevenir, siempre es la medicina más barata y la que mejor resultados da. Entonces, siempre hay que prevenir antes de lamentar. Después de mi plática con el Dr. Ricardo, puedo concluir que el cardiólogo intervencionista debe ser la primera parada que se tiene que hacer para la revisión del corazón, y que esta especialidad es la que actualmente se está enfocando en encontrar y ofrecer opciones para tratar el corazón de forma mínimamente invasiva. Esto quiere decir que no se tenga que abrir el tórax. Es importante revisar en las instituciones médicas que regulan a los doctores que el nombre del doctor que decidas que te atiende se encuentre registrado, ya que esto asegurará que él cumplió con los estudios y el desarrollo académico para poder cuidar de tu corazón. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como consulta o valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Escucha nuestros episodios y mantente informado. Gracias por haber escuchado. No se te olvide suscribirte a nuestros canales y dejarnos tus comentarios. Esto nos ayuda a generar contenido de tu interés en un futuro.